y posteriormente el hematoma intracerebral de carácter hipertensivo. Para poder hablar de ese tema, tenemos que saber que la ACV se puede dividir en eventos isquémicos y hemorrágicos. Y la mayoría de estos, aproximadamente el 80% van a ser eventos isquémicos y el 20% restante van a ser eventos hemorrágicos. De este 20% que van a ser eventos hemorrágicos, un 15% aproximadamente va a ser hemorragia torácica, un 5% va a ser hemorragia torácica espontánea y un 15% restante va a ser hematoma intraparenquimatoso. La hemorragia subaracnoidea se puede presentar de forma variable según la población que analicemos, siendo muy alta en poblaciones como por ejemplo japonesa, finlandesa. En la población latina y americana se presenta aproximadamente el 10.5 por cada 100.000 personas al año y tiene una edad media de presentación de aproximadamente 55 años. Se presenta con una relación mujer-hombre de 1.6 y puede llegar a tener una mortalidad de hasta el 51%. Una mortalidad bastante alta que se extiende hasta el primer mes luego del evento inicial. 46% de los sobrevivientes presentan alteración cognitiva y de la calidad de vida. Eso es algo muy importante al encontrar inicialmente este tipo de pacientes. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la hemorragia subaracnoidea? Entonces, hay múltiples teorías desde el punto de vista fisiopatológico para el desarrollo de la hemorragia subaracnoidea y la lesión endotelial que favorece la ruptura neurosmática. Y dentro de diferentes factores que se han descrito está todo lo que afecta el endotelio. Entonces, por ejemplo, el tabaquismo, la hipertensión, la cocaína, el abuso de alcohol, pero también vamos a tener factores que no pueden ser modificables, como los factores genéticos, enfermedades de carácter genético como la enfermedad poliquística renal, el ganglios, pseudosarcoma elástico y displasia fibromuscular. El riesgo de ruptura. Hay múltiples estudios acerca de esto, pero en general el riesgo de ruptura va a depender de la ubicación del aneurisma y del tamaño. Anteriormente se decía que había bajo riesgo para la ruptura de aneurismas menores de 5 o 7. Actualmente está muy reevaluado y como los aneurismas pequeños son los que más se diagnostican y como son los más probables que usted encuentre, entonces realmente los aneurismas pequeños, por valor absoluto, son los que más. Porcentaje, tenemos que mientras más grande el aneurisma, mayor probabilidad de ruptura tiene. Y también de la ubicación, como les venía diciendo. Con respecto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que el diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea, la sospecha inicial, o de un hematoma intracerebral, siempre va a ser de qué tipo, una sospecha clínica, ¿cierto? La presencia de cefalea, esta cefalea que recordemos puede tener ciertas características como la presencia de una cefalea centinela que se presenta entre 2 a 8 días antes del evento como tal, y los pacientes se pueden presentar con convulsiones, se pueden presentar obviamente con alteración del estado de conciencia, con focalización y incluso con dolor lumbar. ¿Por qué? Porque todos los detritos que viajan a nivel subaracnoideo se pueden depositar a nivel de la caudequina y pueden generar dolor lumbar. Entonces, lo principal es todo paciente con una cefalea de banderas rojas que espero todos tengamos muy claro, hagámosle una tomografía para descartar un evento catastrófico como una hemorragia subaracnoidea o un hematoma intracerebral. La tomografía simple de cráneo entonces va a ser una gran ayuda, va a diagnosticar el 100% de los casos en las primeras 12 horas. La tomografía es muy sensible cuando se hace tempranamente. Luego de esas 12 horas la sensibilidad empieza a disminuir y puede llegar hasta el 50% en los primeros 7 días. Ahora, hay diferentes tipos de presentación de hemorragia subaracnoidea, ¿cierto? Está la presentación típica que podemos observar en esta imagen, ¿sí? Que es el sangrado cisternal grueso. Ahora, podemos tener un sangrado a nivel de la convexidad y podemos tener un sangrado perimesencefálico. Estos son diferentes tipos de sangrado de diferente espectro de una enfermedad, ¿cierto? Y digamos que la principal que todos debemos tener en cuenta va a ser el sangrado cisternal grueso, que es la imagen típica de la hemorragia subaracnoidea, la cual nos va a indicar la altísima sospecha de que esto es causado por una ruptura espontánea neurismática. Ahora, los otros dos que mencionábamos, que son la hemorragia perimesencefálica, usualmente es una hemorragia benigna, que es un sangrado de carácter venoso a perimesencefálicas y tiene un curso relativamente benigno y
En este caso hay que descartar que no haya un aneurisma de la circulación vertebrovascular, pero en general esto solo se presenta en el 5% de los casos. Estas dos imágenes, siempre grábenselas, siempre hay que hacer o un angioTAC o una arteriografía. Ahora, tenemos el otro tipo de hemorragia que les venía diciendo, hacia la convexidad, que se presenta a nivel de los surcos. Todo esto recuerden que es no traumático, ¿cierto? Cuando estamos hablando del paciente no traumático que se presenta con estos tipos de imágenes. En este caso, con esta hemorragia hacia la convexidad, debemos descartar cuando se presenta de forma espontánea que no sea debido a un fenómeno vascular de carácter autoinmune. Entonces, el enfoque en este caso no es tanto con angioTAC ni arteriografía, sino más con una angioresonancia. Y cuando no tenemos sangre como tal visible en la tomografía inicial, pero tenemos una alta sospecha porque de pronto el paciente sangró hace 7 días, 5 días, 8 días, pensamos que hace un periodo importante de tiempo, pues entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la punción lumbar, ¿cierto? Y la punción lumbar está la prueba que todos hemos conocido y leído, que es la prueba de los 3 o 4 tubos. Realmente, en general se dice que el conteo de glóbulos rojos cuando hay una hemorragia subaracnoidea espontánea no disminuye de forma importante en el tercer o cuarto tubo. Y hay diferentes estudios que dicen que usted podría tener hasta un 63% en el cuarto tubo con respecto al primer tubo para decir que usted sospecha de una manera importante que es una hemorragia subaracnoidea espontánea. Ahora, también tenemos la posibilidad, si lo tenemos, pues, hacer espectrofotometría para determinar los detritos de bilirrubina y hemoglobina, lo cual es más difícil de hacer, pero si está disponible sería ideal. Desde el punto de vista clínico, entonces, cuando llega un paciente con una tomografía como las que vimos con el sangrado cisternal grueso, con la primera de ellas, debemos enfocarlo desde el punto de vista clínico y hay una escala que nos va a ayudar a ello, que es la escala de Juni-Hess, ¿cierto? La escala de Juni-Hess, a pesar de que es algo relativamente subjetivo porque va a depender del examinador, nos puede indicar la probabilidad de mortalidad de un mes que tiene el paciente. Entonces, si por ejemplo llega un paciente en coma con una postura de cerebración, usted sabe que el paciente de entrada ya tiene una probabilidad de mortalidad del 90%. O si llega un paciente en estupor, hemiparesia moderada o severa, es decir, un Juni-Hess de 4, tiene una probabilidad de muerte hasta del 80%. Entonces, esto ayuda mucho para hablar desde el punto de vista pronóstico con las familias y para definir un manejo médico y quirúrgico. Entonces, tenemos que, desde el punto de vista clínico, cuando un paciente llega con una escala de Juni-Hess de 4 y 5, se hace un manejo expectante y se espera, ¿sí? Porque la probabilidad de muerte y deterioro es altísima. Mientras que si un paciente llega con una escala de Juni-Hess 1, 2 y 3, se ingresa a toda la batería de manejo médico-quirúrgico indicado que tenga el paciente. Hay otra escala diferente que es menos subjetiva, que es la WFNS, y esta escala es similar a la escala de Juni-Hess, pero es un poco más práctica y tiene menos subjetividad interobservador. Y el grado se relaciona directamente con la escala de Juni-Hess con respecto a la mortalidad del paciente. Con respecto al diagnóstico, entonces tenemos que, dijimos inicialmente tomografía, vemos ese sangrado cisternal grueso y luego ¿qué vamos a pedir? Vamos a pedir o un angioTAC o una arteriografía, cualquiera de los dos. El angioTAC es muy bueno porque es rápido, no depende de alguien que conozca la técnica para hacer una arteriografía, simplemente es una tomografía con unas pautas, ¿sí? Especiales. Es bueno porque permite determinar calcificaciones a nivel del cuello del aneurisma, lo cual contraindica relativamente un clipaje quirúrgico. Y es muy bueno cuando se sospecha que el aneurisma no está adyacente a estructuras óseas, ¿cierto? Según las guías de la AJA de hemorragia subaracnoidea, se considera actualmente que el angioTAC, si es de buena calidad, es equiparable con la arteriografía con respecto al diagnóstico. Entonces, como dijimos, debe ser de cortes finos, debe tener una reconstrucción en 3D adecuada y hay hallazgos importantes para el planeamiento posterior para definir si el paciente es candidato a un manejo endovascular o quirúrgico y es, por ejemplo, la presencia o no de calcificaciones a nivel estructurales del aneurisma. Ahora, la arteriografía permite hacer procedimientos adicionales, es decir, si usted hace de una vez la arteriografía, pues, y se define un manejo endovascular, de una vez se podría realizar ese manejo endovascular. La arteriografía permite
diagnosticar y tratar inmediatamente la presencia de vasoespasmo, como lo podemos observar en esta imagen. Acá tenemos ambas vertebrales, la arteria basilar, un aneurisma irregular, bilobulado del tope de basilar, con una obvia adelgazamiento por vasoespasmo de la arteria basilar, ¿cierto? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. El angioTAC rápido, fácil y define un manejo urgente inmediato. La arteriografía depende entonces de alguien que sepa realizarla, pero favorece que se puede realizar un manejo inmediato posterior y un manejo adicional pues de complicaciones como el vasoespasmo. El vasoespasmo ocurre en el 67% de los pacientes, pero es sintomático en el 30 al 50% de los pacientes, y esa sintomatología solamente lleva a un déficit posterior, es decir, una isquemia cerebral tardía de un 10 a un 45% de los casos. Ahora, la escala de Fisher, que es una escala que se debe analizar desde el punto de vista radiológico y se analiza es con la tomografía simple de cráneo, nos va a decir es el porcentaje de pacientes que tienen riesgo de vasoespasmo. Entonces, si tenemos un sangrado focal o difuso sin hemorragia intraventricular, es un riesgo de vasoespasmo sintomático del 24%, y esto, ¿qué es un sangrado focal o difuso? Es un sangrado en cortes de menos de 1 milímetro, es un sangrado muy pequeño. Un Fisher modificado de 2 va a ser un sangrado focal o difuso con hemorragia intraventricular, un Fisher modificado de 3 va a ser un sangrado subaracnoideo grueso sin hemorragia intraventricular, y un 4 es un sangrado grueso con hemorragia intraventricular. Entonces miremos que esto nos va a predecir qué pacientes tienen o no riesgo de vasoespasmo, ¿sí? Entonces podemos observar en este caso, en este paciente, ¿sí? Es un sangrado cisternal grueso, ¿sí? Y pues realmente en estos cortes no vemos claramente presencia de sangre a nivel intraventricular, por lo tanto podríamos decir que es un Fisher modificado de 3. Tenemos factores de riesgo para la presencia de vasoespasmo, como son un coágulo cisternal, sangrado intraventricular, un Juniges 4 o 5, un vasoespasmo angiográfico temprano, antecedente de hipertensión, tabaquismo e hipovolemia. Ya desde el punto de vista del manejo médico, anteriormente se hablaba mucho de que había que mantener estos pacientes hipertensos, hipervolémicos, ¿cierto? Pero realmente hoy eso está muy revaluado, y un paciente de estos se debe mantener euvolémico para evitar complicaciones hemodinámicas y pulmonares. Se deben mantener presiones arteriales sistólicas luego de clipaje alrededor de 200, 180, y previo a un clipaje o a un manejo endovascular para asegurar el aneurisma de alrededor de 160, como ya vamos a ver. Y para evitar las complicaciones de la isquemia cerebral tardía tenemos la opción del nimodipino a dosis que todos conocemos de 60 miligramos cada 4 horas por 21 días, pero recordemos que el nimodipino no nos evita el vasoespasmo imaginológico ni el vasoespasmo clínico. Lo que nos evita son las secuelas neurológicas de la isquemia cerebral tardía asociado a esos vasoespasmos. El riesgo de resangrado va a ser mayor en las primeras 24 horas, y el riesgo de resangrado va a ser tan alto como un 4 o 6% en esas primeras 24 horas, siendo más alto en las primeras 6 a 12 horas. Por eso se considera que un aneurisma roto es una urgencia médica y se debería clipar idealmente o asegurar de forma endovascular en las primeras 24 horas. Los factores para el riesgo de resangrado va a ser un alto grado clínico, lo mismo, un Juniges, alto hematoma intracerebral intraventricular, un tamaño del aneurisma de más de 10 milímetros y la presencia de aneurismas a nivel de la circulación posterior. Como dijimos, la presión arterial va a ser algo muy importante, un factor muy importante, y antes de cualquier clipaje o asegurar el aneurisma debe mantenerse una presión menor de 160, pero posterior a ello, presiones alrededor de 180 o 200 son aceptables. Como otra complicación importante va a ser la presencia de hidrocefalia. Se puede presentar de forma aguda, subaguda o crónica. El diagnóstico va a ser con tomografía y se debe sospechar en todo paciente que presenta un deterioro neurológico posterior. O sea, todo paciente con hemorragia subaracnoidea que se deteriora en el primer día, ¿usted qué piensa? Resangrado. Que se deteriora luego del tercer día, ¿usted qué piensa? Vasoespasmo. Y que se deteriora en un periodo de tiempo progresivo que puede ir desde forma aguda porque tiene un sangrado intraventricular o de forma progresiva, quinto, sexto, séptimo día, debe pensar en ¿qué? En hidrocefalia. Los factores predictivos
que nos van a decir que un paciente tiene alto riesgo de requerir posteriormente una derivación definitiva, van a ser la presencia de, obviamente, una dilatación ventricular importante dada por un índice de bicaudado alto, un grado clínico y una escala radiológica alto, por ejemplo un Fisher 4, hemorragia en el cuarto ventrículo y la presencia o no de meningitis. Esto es lo que nosotros hacemos usualmente cuando tenemos un paciente con hemorragia subaracnoidea y presenta un sangrado importante intraventricular o presenta una hidrocefalia. Antes de definir un manejo definitivo para evitar un fallo de la derivación ventriculoperitoneal o ventriculoatrial, lo que se escoja, se hace un manejo con una derivación externa. El problema de esto es que usualmente luego del 5º al 8º día está colonizado, tiene una tasa de infección alta y puede complicar el cuadro clínico con una ventriculitis. Con respecto a cirugía o terapia endovascular, entonces hay mucho debate, pero básicamente actualmente se considera que un aneurisma de cerebral media en un paciente menor de 70 años sigue siendo de manejo quirúrgico para clipaje. Los demás aneurismas tienden actualmente a definirse más hacia el lado de terapia endovascular. Listo, pero básicamente pacientes con aneurismas asociados a hematoma, aneurismas con efecto de masa, por ejemplo un efecto compresivo sobre el nervio óptico, aneurismas de cuello ancho, usualmente son aneurismas que se prefiere un manejo quirúrgico con clipaje. Y la terapia endovascular son pacientes con peor grado clínico. Si se define un manejo en un paciente con un UNIGES de 4, por ejemplo, se definiría más hacia un paciente, hacia terapia endovascular, pacientes mayores de 70 años, pacientes que ya entran en etapa de vasoespasmo, es decir, un paciente luego del 3er día que tiene alto riesgo de vasoespasmo o un paciente en el pico de vasoespasmo que es entre el 7º y el 9º día, se prefiere un manejo endovascular. Pacientes, como ya dijimos, que tienen calcificación importante a nivel del aneurisma que impide un adecuado cierre, o pacientes tratados de forma incompleta con cirugía son ideales para terapia endovascular. Con respecto al aneurisma no roto, que cada vez es más común debido al uso de resonancia de forma indiscriminada en los pacientes con cefalea, entonces vamos a tener que todos los días vamos a diagnosticar más y más aneurismas no rotos. En general también hay diferentes tendencias a nivel mundial hacia este tema, pero los aneurismas pequeños, usualmente menores de 5 milímetros, en general se les hace un seguimiento. Los aneurismas mayores de 7 milímetros en crecimiento o con cuello estrecho se prefiere una embolización. En pacientes jóvenes con aneurismas mayores de 7 milímetros con cuello ancho se prefiere un clipaje. Y los pacientes ancianos con aneurismas grandes en crecimiento, cuello ancho, en un paciente anciano en general se prefiere la terapia endovascular. Y en general los aneurismas de 5 a 7 milímetros se prefiere individualizar, utilizar diferentes escalas disponibles y determinar el manejo en cada caso. Ahora, la hemorragia intracerebral, como dijimos, va a ser aproximadamente el 15% de la hemorragia espontánea del ACV. Puede ser primaria o secundaria y usualmente se presenta en hombres mayores de 55 años. Hay diferentes factores de riesgo y en este caso estos pacientes usualmente son más mayores que los pacientes que se presentan con una hemorragia subaracnoidea. Es más prevalente en el sexo masculino. Pacientes de raza negra y orientales, antecedente de ACV aumenta el riesgo. Consumo de alcohol, drogas de abuso, igual que en hemorragia subaracnoidea, cocaína, anfetaminas, cualquier cosa que aumente la presión y dañe el endotelio. Y en estos casos es importante la disfunción hepática o el consumo de anticoagulantes o antiagregantes. Diferentes causas, dependiendo de la edad, niños, leucemia, adulto joven, hay que sospechar una MAV, un aneurisma, abuso de sustancias o vasculitis, y en un anciano, principalmente de causa hipertensivo o angiopatía amiloidea. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo y por lo tanto sería en cualquier sociedad haber un programa de control estricto de hipertensión arterial. Eso ahorraría demasiado en costos y beneficiaría demasiado a la población. La teoría principal de esto es la formación de aneurismas de Charcot-Bouchard que se presentan principalmente a nivel de la región gangliobasal y degeneran la media y el músculo liso. El tratamiento anticoagulante, entonces la incidencia es de 1.8% por año en pacientes con warfarina. Miremos entonces que tenemos una gran cantidad de pacientes de nuestra población con warfarina, con aspirina, incluso con nuevos anticoagulantes, y todo esto aumenta el riesgo de hemorragia intracerebral. Entonces tenemos que estar preparados para el manejo de estos pacientes.
Y miremos que, por ejemplo, un paciente llega con un ácido isquémico, le hacen terapia de reperfusión con RTPA, o un paciente que llega infartado, le hacen terapia de reperfusión con RTPA, el riesgo de una hemorragia intracerebral es del 6.4%. Y hay que tener también en cuenta que trabajamos con una población de una edad importante, cada vez vamos a ver más metástasis, más tumores, entonces hay que tener en cuenta que un paciente que se presenta con una hemorragia intracerebral, no solo hay que pensar en hemorragia intracerebral de origen hipertensivo, eso depende de la ubicación, ¿cierto? La principal ubicación de un hematoma hipertensivo va a ser ganglio basal, pero si usted lo tiene en otra localización, usted debe sospechar de pronto en otras cosas, como es este caso de esta imagen, que tenemos una hemorragia hacia la convexidad y debemos descartar diferentes tumores, por ejemplo. Entonces, ¿qué tumores se pueden comportar con transformación hemorrágica? Un glioblastoma, ¿sí? Que es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central, un linfoma, las metástasis, o, por ejemplo, entre ellas, la principal desde el punto de vista porcentual es el coriocarcinoma. Entonces, si usted tiene una mujer joven que se presenta con un sangrado intracerebral, ¿sí? Y tiene un aborto reciente, esa paciente es igual a un coriocarcinoma, ¿sí? Y nunca se le olvide eso, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de valor absoluto, el principal tumor que se presenta con hemorragia es la metástasis de pulmón, porque es la más común. ¿Listo? Ahora, para definir algún tipo de conducta y entrar estos pacientes en una escala desde el punto de vista del hematoma hipertensivo, ¿cierto? Que recordemos que ya dijimos, el hematoma hipertensivo usualmente donde se presenta a nivel ganglio basal. Entonces, tenemos una fórmula que es AB por C dividido 2 para determinar el volumen del hematoma. ¿Y esto para qué nos va a ser útil? Entonces, esto nos va a ser útil para entrar estos pacientes en una escala también de pronóstico similar a la escala de Juni-Hess o la escala de la WFNS, en el caso de hemorragia subaracnoidea. También hay una escala que se llama la escala de Henfield para el hematoma intracerebral hipertensivo. Y esta escala nos va a predecir la mortalidad a 1 mes y 6 meses de los pacientes. Entonces miremos qué factores se tienen en cuenta. La escala de Glasgow, el volumen del hematoma, mayor de 30 o menor de 30, la presencia o no de hemorragia intraventricular, y la presencia de hematoma a nivel infratentorial o supratentorial y una edad mayor o menor de 80. Y si un paciente cumple todo, está muerto, ¿cierto? Listo. Porque miremos que una escala de 5 o de 6 tiene una mortalidad del 100%. Aquí no se presenta en esta gráfica 6 porque en el estudio inicial no hubo ningún paciente con 6, pero miremos que un paciente con 5 tiene una mortalidad del 100%, un paciente con un puntaje 4 tiene una mortalidad del 97% y un paciente de 3 tiene una mortalidad del 72%. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Lo mismo, pacientes con un Henfield score de 4 y 5 se dejan quietos, ¿listo? Porque la mortalidad es muy alta. ¿En qué pacientes hacer un estudio imaginológico adicional? Entonces tenemos que el estudio básico, ¿cuál es? La tomografía. Pero si le llega un paciente que usted sabe que es hipertenso, llegó hipertenso y tiene un hematoma gangliobasal, ¿usted para qué le va a hacer más imágenes? No necesita más imágenes, usted sabe el diagnóstico del paciente. Pero entonces, ¿en qué pacientes sí se beneficia de hacer una angiografía o de pronto una arteriografía? En pacientes jóvenes, usualmente menores de 45 años, sin presencia de hipertensión ni otro factor de riesgo. Y sin hemorragia en el tálamo, putamen o fosa posterior, ¿cierto? Tálamo y putamen, pues son las ubicaciones más típicas del hematoma hipertensivo. La fosa posterior, usualmente a nivel del núcleo dentado, es decir, cerebeloso, también se puede presentar. ¿Qué factores de recurrencia hay? Entonces, factores de recurrencia, presencia de hemorragia lobar, es decir, al lóbulo frontal, ¿cierto? Lóbulo temporal, que haya una edad avanzada, que en las imágenes de resonancia, si por algún motivo se hizo una imagen de resonancia, haya en esta secuencia que se llama ecogradiente, estas imágenes, ¿cierto? Estos punticos que sugieren presencia de factores de resangrado y obviamente la presencia de anticoagulación. En estos casos, la presión arterial se ha hecho muchos estudios con respecto a qué presión manejar estos pacientes y usualmente es una presión que va de 140 a 160, ¿sí? No hay establecido una directriz clara, pero se prefiere manejar estos pacientes con presiones arteriales bajas, usualmente alrededor de 140 para evitar el crecimiento del hematoma. La cirugía, también hay algún debate acerca de ello, hay un estudio grande que se llama el STITCH,
y comparaba cirugía temprano versus manejo médico y realmente no hubo un gran beneficio. Cuando se hizo un análisis de subgrupo, se definió que los pacientes que tenían hemorragias lobares muy corticales se beneficiaban de drenaje quirúrgico. Y que realmente el drenaje temprano, pues también en un análisis de subgrupo mostró cierta mejoría. Entonces, ya depende el manejo quirúrgico realmente de varios factores, desviación de línea media, hallazgos imaginológicos de herniación, presencia de un hematoma muy cortical, bastante grande, y el grado clínico del paciente, obviamente. Entonces, cirugía para hematomas lobares a menos de 1 centímetro de la corteza y hematomas alrededor de 30 centímetros de volumen, y es un tema controvertido en hematomas gangliobasales, que es el principal forma de presentación de un sangrado de carácter hipertensivo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este hematoma, ¿sí?, se preferiría en general un manejo médico conservador de seguimiento porque usted haría más daño posiblemente al drenar esto, llegar hasta allá, hasta la región gangliobaseal, que esperar en el manejo médico del paciente. ¿Listo? Con respecto a los hematomas de fosa posterior, es diferente, porque obviamente la fosa posterior es un espacio mucho más cerrado y se considera quirúrgico cuando hay edema de fosa posterior, desviación de línea media, hematomas de más de 3 centímetros de diámetro y obviamente hidrocefalia aguda. Con respecto a nuevas terapias de fibrinolisis intraventricular, esto está en estudio, hay diferentes casos que han demostrado buenos resultados. Lo que se hace es colocar una derivación externa y colocar RTPA, uroquinasa, para generar una lisis del coágulo. Obviamente eso tiene riesgo de generar otro tipo de sangrados, pero favorece la lisis de todos los detritos. El ACV hemorrágico tiene alta morbilidad y mortalidad, requiere un enfoque multidisciplinario. Debido al uso de anticoagulantes, cada vez tendremos un aumento de la tasa de eventos hemorrágicos y un adecuado enfoque neuroquirúrgico puede disminuir las complicaciones asociadas a esta patología. Muchas gracias.